Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Historia 1. Me llamo Iván. Tengo 31 años, y llevo casi 3 trabajando en una fábrica de empaque cerca del puerto. No es un mal trabajo, pero el turno de noche te cambia. La gente que trabaja de día no lo entiende. Uno se acostumbra al silencio, a ver las mismas caras con ojeras, a moverse entre pasillos oscuros con el zumbido constante de las máquinas. La noche tiene otro ritmo, otra lógica. A veces pienso que el mundo se apaga un poco, y solo quedamos nosotros, flotando en un tiempo distinto. Trabajo en el área de carga, preparando los pedidos que se cargan en los camiones justo antes del amanecer. Esa noche nos tocó turno largo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Éramos 7 en total en esa zona, nada fuera de lo común, o eso creíamos. La jornada había empezado normal. Un poco de charla durante el primer café, música baja de fondo, la rutina de siempre. A eso de la 1, el ambiente se empezó a poner más denso. No pasó nada en particular, solo esa sensación que a veces se instala sin motivo. Todos más callados, las luces más blancas, los ruidos más marcados. Fabián, uno de los nuevos, se levantó diciendo que iba al baño. Eran casi las 2. Lo vi caminar lento por el pasillo que conecta con el comedor, las manos en los bolsillos. Se veía cansado. No le di importancia. Pasaron 15 minutos, luego 20. Me distraje armando un palet con cajas mal etiquetadas, pero en algún punto noté que no había vuelto. Le escribí por WhatsApp, pero no le llegaban los mensajes. Pensé que quizás estaba quedando dormido en el baño. No sería la primera vez que alguien cabecea en la taza. Se lo comenté a Rodrigo, nuestro supervisor, pero él solo levantó los hombros. Fui al baño yo mismo. Lo encontré vacío. La luz encendida, una gota constante cayendo de uno de los grifos, y el típico zumbido del ventilador de techo. Me quedé un segundo escuchando. No se oía nada. Fue entonces cuando escuché un ruido seco, metálico, como si una bandeja hubiese caído en el suelo de la zona de mantenimiento. Me detuve. El sonido no fue fuerte, pero sí inesperado. No era común escuchar algo así a esa hora, y menos desde esa parte de la fábrica, que a esas horas suele estar cerrada. Aún así, crucé por el pasillo que daba a mantenimiento. Las luces parpadeaban un poco, como solían hacer cuando llovía. Pero esa noche no llovía. Me asomé entre los estantes, tratando de ubicar el origen del ruido. Nada. Cajas apiladas, una carretilla en desuso, herramientas colgadas en su sitio. Todo parecía normal, pero la sensación de estar siendo observado me sacó de ahí rápido. Me regresé a mi zona, sin decir nada. Cuando llegué, Fabián ya había vuelto. Estaba pálido, con los ojos un poco rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. Le pregunté si estaba bien. Me respondió con un sí breve y sin mirarme. Tenía una expresión rara, como ausente, como si no estuviera del todo ahí. A las 4:30 nos detuvimos un rato para tomar otro café. Estábamos todos más cansados de lo habitual. Mientras mezclaba el azúcar en el vaso, noté que el guardia de seguridad venía corriendo por el pasillo principal. Era un tipo grande, siempre serio, y esa noche tenía una expresión de preocupación real. Nos pidió que bajáramos el volumen de la música y preguntó si habíamos visto entrar a alguien extraño. Le dijimos que no. Entonces nos explicó que las cámaras de seguridad habían estado sin señal por casi 2 horas. Un corte breve, pero justo antes de que se activaran otra vez, registraron movimiento en la zona de químicos. Esa área estaba cerrada desde hacía días por mantenimiento. Nadie tenía acceso. Según el guardia, lo que se veía en el video era una figura con casco, uniforme gris como el nuestro, y guantes. Caminaba lento, derecho, sin mirar a los lados. Parecía saber exactamente a dónde iba. Pero el problema era que ningún trabajador tenía acceso esa noche. Y lo más raro, en la siguiente cámara, la figura ya no aparecía, como si hubiera desaparecido entre 2 pasillos. Algunos compañeros soltaron una risa nerviosa. Otros empezaron a revisar sus tarjetas de entrada para ver si algo andaba mal. Rodrigo ordenó que todos saliéramos a la zona abierta mientras revisaban todo. Yo me senté cerca del montacargas. Hacía frío y me temblaban un poco las manos, pero no era por el clima. Fabián estaba en una esquina, con la cabeza entre las rodillas. Me acerqué
Le ofrecí agua. Tardó en hablar, pero cuando lo hizo, su voz temblaba. No era la primera vez que lo veía, me dijo. Lo miré, sin entender. Lo vi hace 2 semanas, en la zona de carga. Pensé que era uno de ustedes. Caminaba hacia el fondo, pero cuando fui a ver, no había nadie. Le pregunté por qué no dijo nada. No quise parecer loco, respondió, sin levantar la cabeza. Pensé que era el sueño, la fatiga, no sé. Pero hoy, cuando fui al baño, lo escuché otra vez. ¿Qué escuchaste? Pasos, detrás de mí, y luego un golpe metálico. Me escondí en mantenimiento. No quise salir hasta que ya no oí nada. Sabía que si lo veía otra vez, me iba a quebrar. No supe qué decirle. Nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando de fondo las voces del guardia y Rodrigo discutiendo con el encargado de mantenimiento. Parecía que nadie tenía una explicación clara. Decían que las cámaras habían registrado la apertura de la puerta con una tarjeta desactivada meses atrás. Nadie sabía cómo. Terminamos el turno como pudimos. Todos con los nervios tensos, revisando cada pasillo 2 veces antes de cruzar. Cuando salimos, el cielo ya clareaba. Fabián caminó rápido hacia la calle. No se despidió. Al día siguiente no vino, y a la semana siguiente se supo que había renunciado. La vida siguió, como siempre, pero desde esa noche algo cambió. Nadie hablaba del tema directamente, pero todos empezamos a mirar un poco más por encima del hombro. Cada sonido extraño se volvía motivo de silencio. Incluso Rodrigo, que nunca se alteraba, empezó a pedir que no se trabajara solo en ciertas áreas durante la madrugada. No sé qué fue lo que pasó esa noche. Puede que todo tenga una explicación lógica. Una tarjeta olvidada, un técnico mal registrado, una sombra mal interpretada. Pero lo cierto es que esa noche algo nos descolocó. No por ser imposible, sino porque se sintió demasiado real. Y en la noche, cuando lo único que te rodea es el zumbido de las máquinas y el paso del tiempo que no parece avanzar, lo real puede ser también lo más inquietante. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Kevin. Trabajo como guardia de seguridad en una bodega de logística, en las afueras de la ciudad. Empecé este trabajo hace poco más de 1 año, después de haber salido de una mala racha. El turno nocturno no era mi primera opción, pero era lo único que me ofrecieron, y necesitaba el dinero. Al principio pensé que sería tranquilo. Casi no había movimiento durante la noche. El almacén se cerraba a las 9 p.m. Y después de eso, lo único que hacía era revisar cámaras y dar un par de rondas para verificar que todo estuviera en orden. No había contacto con nadie, solo yo, una radio y una fila de pantallas mostrando ángulos diferentes del lugar. Todo iba normal, aburrido incluso, hasta que una noche pasó algo que todavía me cuesta entender, pero sé que fue real. Esa noche, llegué al trabajo como siempre, a las 10 p.m. Pasé mi tarjeta por el lector de entrada y saludé al guardia del turno anterior. Me dijo que había habido problemas con una de las cámaras del sector 4. Se apagaba sola o se quedaba congelada. Me pidió que estuviera pendiente, aunque seguramente era solo un fallo de conexión. Ya estaba acostumbrado a esas cosas. Las cámaras del almacén no eran nuevas precisamente. Me acomodé frente al monitor y comencé mi turno. Todo estaba en silencio. Las luces del almacén quedaban en modo tenue, y el único sonido era el zumbido constante del ventilador del sistema eléctrico. A la 1 a.m., la cámara del sector 4 se congeló. Revisé la pantalla. Mostraba la misma imagen desde hacía varios minutos. Entré al sistema para reiniciarla. Tardó un poco, pero volvió a funcionar. Y ahí fue cuando noté algo raro. Había una caja abierta en el pasillo. Una que no estaba en la imagen anterior. Estaba justo en el centro del pasillo, como si alguien la hubiera movido. Pensé que podía ser cosa del ángulo, pero me levanté igual a revisar. Caminé por el pasillo del sector 4. Todo estaba en su lugar. Las cajas apiladas, los estantes llenos, pero no había ninguna caja en el medio del pasillo. Ni abierta ni cerrada, nada. Volví a la oficina confundido y revisé la grabación. Ahí estaba. La caja aparecía en el cuadro congelado, pero en la imagen en vivo ya no estaba. Pensé que tal vez el sistema había grabado mal, o que era un bug.
A veces los datos de imagen se sobreponían cuando había fallas de red. Pero aún así, anoté el incidente en el registro, por si acaso. Un rato después, cerca de las 3 a.m., volví a notar algo extraño. La cámara 4 seguía mostrando cosas fuera de lugar. Ahora había una sombra al fondo del pasillo, una silueta, pequeña, estática. No se movía. Me quedé mirando la pantalla, esperando que la imagen se actualizara o que la figura se desvaneciera como un fallo más. Pero no pasó. Me levanté otra vez. Crucé los sectores hasta el pasillo 4. Caminé lento, con el radio en la mano. No había nadie, ni ruidos. Me detuve justo donde la cámara mostraba la silueta. Solo estaban las cajas y el frío. Volví a la sala de monitores y retrocedí la grabación. Ahí seguía la figura. Cuando avancé unos segundos más, desaparecía sin moverse. Así, de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Empecé a sentirme inquieto, como si me observaran desde algún punto del edificio. Apagué todas las luces menos la de la oficina y me encerré ahí el resto del turno. Cuando llegó el de la mañana, le conté lo que había visto. Se rió y me dijo que eso pasaba cuando uno se quedaba solo tantas horas, viendo pantallas. Te juega la mente, me dijo, pero yo sabía que no era imaginación. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Pensé que tal vez sí había sido un error de sistema, hasta que una noche, mientras revisaba cámaras, vi una cosa que me dejó helado. En la cámara 4, justo en el ángulo bajo del pasillo, se veían claramente unas pisadas húmedas que no estaban antes. Se marcaban en el suelo, una tras otra, como si alguien hubiera entrado desde el fondo. Pero el almacén estaba cerrado con llave. Yo tenía la única. Me armé de valor. Agarré la linterna y fui directamente allá. No había nada en el pasillo. Revisé todo el sector. Pero lo peor vino cuando volví a la oficina. Las pisadas seguían en la grabación. Pero ahora había una nueva. Mi silueta estaba ahí, parado frente a la cámara. Pero yo no me había parado ahí. Lo juro. Me vi en el video, inmóvil, mirándola fijamente. Solo que eso no era yo. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Pedí mi cambio de turno, y desde entonces no volví a ver ese pasillo en la madrugada. No sé qué fue lo que vi, ni cómo explicarlo, pero cada vez que me acuerdo, se me eriza la piel. A veces, cuando me levanto al baño de noche, tengo esa misma sensación, como si alguien me mirara desde algún rincón. Desde esa noche, no volví a confiar en lo que muestran las cámaras. Vamos con la tercera historia. Me llamo Alejandro, pero todos en el trabajo me dicen Alex. Tengo 36 años y trabajo desde hace 6 en una autopista, en la caseta número 4 del peaje de la Ruta 9. Trabajo de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio no me gustaba, pero uno se acostumbra. La paga no es gran cosa, pero al menos no hay jefe encima ni demasiada gente. Hay noches en que pasan menos de 20 autos. Todo es repetitivo. Te sientas, abres la ventanilla cuando se acerca un coche, cobras, das el ticket y cierras. De vez en cuando viene un camión, o algún tipo apurado que ni te mira. Hay un botón para pedir cambio, otro para llamar por si hay un problema, y una radio interna por si pasa algo grave. La rutina te come vivo, pero también te hace estar muy atento a cualquier cosa fuera de lo normal. Y eso fue lo que pasó hace unos meses. Todo comenzó una madrugada de jueves. Era una noche fría y casi sin tránsito. Estaba leyendo en mi teléfono para pasar el rato, y ya eran cerca de las 2:40 a.m. De repente, vi que un coche se acercaba por el carril de mi caseta. Era un sedán viejo, con la pintura desgastada y los faros bajos. Se detuvo como todos, sin apuro. Bajé el vidrio y saludé, como siempre. El conductor no respondió. Tenía las manos en el volante, mirando al frente. Era un tipo delgado, con capucha puesta. Pensé que tal vez no me había escuchado. Dije de nuevo, buenas noches, un poco más fuerte. Y ahí fue cuando me miró. No sé por qué, pero su forma de mirarme me puso nervioso. No fue una mirada agresiva ni nada por el estilo. Era más bien vacía, como si no tuviera expresión alguna. No hablaba. Solo extendió la mano con el dinero. No era nada raro, pero esa forma de estirarla
tan lento, me dejó inquieto. Le cobré, le di el recibo y levanté la barrera. El coche avanzó despacio y se fue. Unos segundos después, llegó otro auto. Todo normal. Lo atendí, cobré, saludé. Lo olvidé por completo. Hasta que, 40 minutos después, pasó el mismo coche. Reconocí los faros apagados, la pintura deslucida, la forma de frenar. Era el mismo. Esta vez estaba en la caseta número 2, que tenía cámara. Lo vi en el monitor de seguridad. El mismo auto, la misma velocidad, solo que ahora no se detuvo. Pasó con la barrera arriba. No había nadie cobrando en esa cabina a esa hora. Teníamos menos personal por la noche, así que muchas veces dejaban esa barrera abierta cuando no había cambio de turno. Me pareció raro, pero asumí que simplemente había dado la vuelta por alguna razón. Tal vez se había equivocado de salida, pero algo me incomodaba. Fui al cuarto de monitores para revisar la grabación. Ahí estaba el auto, pasando lento. Miré el reloj. Eran las 3:22 a.m. y justo cuando el coche cruzaba la cámara, se detuvo un segundo, como si el conductor supiera que estaba siendo grabado. Puso la marcha en neutro y frenó. Luego, sin girar la cabeza, sacó una mano por la ventanilla y apuntó directamente a la cámara. No con el dedo, con una linterna. Un segundo después, la imagen se congeló. Volví corriendo a mi cabina y lo anoté todo en el parte. No podía comunicarlo por radio porque era algo menor, no una emergencia, pero no quise dejarlo pasar. Las noches siguientes todo estuvo tranquilo. Hasta el sábado. Esa noche, cerca de las 4 de la mañana, sentí que algo se movía frente a mí. Miré hacia el frente y no había coche, pero las luces del sensor de movimiento se habían activado. Normalmente solo se encienden cuando hay un vehículo, pero a veces un animal grande puede hacerla saltar. Me asomé por la ventanilla y ahí lo vi. El mismo sedán, detenido unos metros antes de la caseta, con las luces apagadas, como si me estuviera esperando. Me quedé quieto. No podía ver si había alguien dentro. Agarré la radio y avisé que un coche sospechoso estaba detenido en el carril. Me respondieron que iban a revisar desde la cámara del pórtico. Pasaron unos segundos. La respuesta fue: «No vemos ningún coche, Alex. ¿Estás seguro de que lo viste?». Insistí. «Está ahí, frente a mí, sin luces, parado en la sombra». Silencio en la línea. Volví a mirar al frente y ya no estaba. Me bajé, encendí mi linterna y recorrí el tramo corto frente a la caseta. Nada, ni luces, ni rastro de neumáticos, ni motor. Me subí otra vez, algo alterado, pero intenté calmarme. Pensé que tal vez el tipo había avanzado justo cuando me distraje hablando por radio. Lo dejé pasar. Una parte de mí quería pensar que todo tenía explicación, pero una semana después, todo se descontroló. Esa noche, una de las cámaras nuevas del pórtico principal empezó a fallar. Mostraba una imagen distorsionada, con líneas como si hubiera interferencia. Me pidieron que fuera a revisarla desde el panel local, que está cerca del portón de mantenimiento. Eran las 3:10 a.m. Tomé mi linterna y caminé por el costado del carril. Todo estaba en silencio, solo el ruido lejano de un camión pasando en otra caseta. Cuando llegué al panel, noté algo que me dejó frío. Una hoja, pegada con cinta sobre la puerta del panel. No era una hoja del servicio técnico. Era una hoja blanca común, escrita con marcador negro: «No sigas mirando». Me paralicé. No había nadie cerca. Giré sobre mis pasos, apuntando la linterna hacia todos lados. Llamé por radio, pero no respondieron al instante. Estaba completamente solo. Arranqué la hoja y la guardé en mi bolsillo. No dije nada al volver. Nadie me creería, pero ya no era una simple coincidencia. Esa madrugada, me encerré en la oficina de seguridad y no volví a salir. Al día siguiente, llevé la hoja con el mensaje a mi jefe. Pensé que tal vez alguien estaba haciéndome una broma pesada, pero me miró serio y me dijo: «No eres el primero que recibe algo así. Hace años que pasan cosas raras aquí de madrugada, pero nunca pasa nada grave, solo cosas que no cuadran». Desde entonces, trabajo con la radio encendida a todo volumen, aunque no hable con nadie. Dejo siempre la luz interna de la cabina encendida, y cuando veo un sedán viejo acercarse, me tenso.
Todavía no sé quién era ese hombre, ni por qué volvió 2 veces, ni cómo desapareció. Solo sé que desde esa noche me cuesta mucho más quedarme tranquilo en la oscuridad. Historia 4. Me llamo Lucas y hace poco empecé a trabajar como vigilante nocturno en un edificio de oficinas. No era el trabajo de mis sueños, pero necesitaba el dinero. No tenía experiencia previa, pero me dijeron que el turno de noche era tranquilo y que solo había que hacer rondas cada cierto tiempo. Me pareció fácil. Solo tenía que cuidar que nadie se colara y que todo estuviera en orden. Lo que no sabía era que desde la primera noche algo me iba a incomodar, y no era precisamente el silencio. El edificio es grande, 6 pisos, muchos pasillos, salas de juntas vacías, cubículos alineados. Todo parece normal durante el día, pero en la noche se siente distinto, como si el lugar tuviera otra personalidad cuando está vacío. La primera noche fui con Mateo, el vigilante que estaba por dejar el puesto. Él era más grande, rondaba los 40, con cara de pocos amigos. Me dio el recorrido, me explicó los puntos donde debía pasar, los horarios de las rondas, cómo usar la radio, y luego se fue sin hablar mucho más. Todo parecía sencillo, y no tuve mayores problemas. Fue en la segunda noche, cuando me dejaron solo, que noté algo raro. Yo estaba en la planta baja, revisando las cámaras, cuando vi que en el pasillo del tercer piso se apagaron las luces. No fue un apagón general, solo ese pasillo. Pensé que tal vez era un fallo eléctrico, así que subí a revisar. Cuando llegué, las luces estaban encendidas de nuevo. Me quedé un rato mirando, caminando lento por el corredor, escuchando mis pasos y el leve zumbido de las lámparas. Todo estaba normal, y no había señales de cortes eléctricos. Pensé que era yo exagerando, así que volví a mi puesto, pero esa misma noche pasó otra vez. Las cámaras mostraron el mismo pasillo apagado. Esta vez esperé unos segundos. Volví a mirar, y ya estaba encendido. No podía entenderlo. Me aseguré de que las cámaras no tuvieran fallos. Me fijé en los demás pisos. Todo estaba bien. Al día siguiente, cuando Mateo llegó a relevarme, le mencioné lo de las luces. ¿El tercer piso?, me dijo sin sorprenderse. Sí, a veces pasa. ¿Por qué? ¿Problemas con el sistema eléctrico? No sé. Siempre ha sido así. A veces se apagan solas, luego se prenden. Pero no te preocupes. Nadie ha reportado nada grave. Me pareció raro que lo dijera con tanta naturalidad, como si fuera normal en un edificio moderno. No insistí. Pasaron los días, y las luces seguían apagándose. Siempre en el mismo lugar, nunca en otro pasillo. Siempre breves segundos. Una vez me pasó justo cuando iba caminando por ahí. Estaba cruzando cuando todo quedó en penumbra. Me detuve de golpe. El silencio era total, y de pronto, las luces volvieron. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando como si nada. Me decía a mí mismo que eran cosas mías, que no debía sugestionarme, pero algo no encajaba. Una noche decidí quedarme en ese piso más tiempo. Me senté al final del pasillo con una linterna apagada y esperé. Durante casi media hora no pasó nada, solo el zumbido leve del sistema de ventilación, hasta que sin previo aviso, el pasillo se oscureció. No me moví, quise ver cuánto duraba. Escuché algo, un ruido leve, como si alguien respirara fuerte o arrastrara los pies por la alfombra, pero no podía ver nada. Saqué la linterna y la encendí, apuntando al final del pasillo. No había nadie, y entonces las luces se encendieron otra vez. Revisé cada oficina, cada rincón. Nada. Todo estaba cerrado. Las cámaras tampoco mostraron nada anormal. Aún así, algo no cuadraba. A la mañana siguiente, al salir del turno, volví a comentarle a Mateo: ¿estás seguro que nadie más entra al edificio? Él me miró serio. Se quedó callado un segundo. Mira, Lucas, no estás loco. A mí también me ha pasado. Y no solo eso. Un tipo que trabajaba aquí hace unos años renunció por lo mismo. Nunca quiso contar bien qué le pasó, pero decía que había algo raro en ese piso. Desde entonces, prefiero no hacer rondas ahí cuando se apagan las luces. Me quedo abajo hasta que vuelvan solas. No supe qué decirle. Me fui a casa dándole vueltas a eso. Esa noche dormí mal.
Me costaba dejar de pensar en el pasillo, en el silencio, en ese ruido que escuché. Seguí trabajando las semanas siguientes. Me acostumbré a ver las luces apagarse. Ya no subía cuando pasaba, solo miraba desde las cámaras. A veces anotaba la hora. Curiosamente, siempre pasaba entre las 3:12 y las 3:17 a.m., no antes, no después. Un día me animé a preguntarle a la recepcionista del turno de día si sabía algo raro del edificio. Me miró como si supiera exactamente a qué me refería. ¿El tercer piso?, me dijo. Yo no subo mucho ahí. Dicen que hace años, cuando esto era una clínica, alguien murió en ese pasillo. No sé si sea cierto, pero todos los del día evitamos quedarnos solos ahí. Suena loco, pero el ambiente se siente pesado. Eso me dejó helado. No lo esperaba. Yo no creo en fantasmas ni cosas así, pero hay cosas que uno no se explica. A veces, cuando estoy solo en la sala de cámaras y veo que se apaga ese corredor, ya ni me inmuto. Solo miro, espero, y cuando se prenden, cambio de pantalla. No lo cuento mucho, pero cada noche, cuando me acerco a las 3 a.m., no puedo evitar mirar el reloj, porque sé que pronto se va a apagar, y siempre lo hace. Historia 5. Me llamo Martín. Trabajo como guardia de seguridad en una fábrica de empaques en las afueras de la ciudad. El lugar es grande, con varias naves industriales conectadas por pasillos largos y fríos. Llevo ya casi 2 años en el turno nocturno, y aunque no es un trabajo complicado, hay noches que simplemente se sienten raras. Recuerdo una en particular que me hizo replantearme si de verdad valía la pena seguir ahí. Era una noche de viernes. Llegué como siempre, pasadas las 10. El jefe de día me entregó las llaves, revisamos las cámaras juntos, y me dijo que no quedaba nadie en el área de producción ni en las oficinas. Todo normal. Yo tenía la costumbre de recorrer el lugar cada 2 horas. Aunque hay cámaras en puntos clave, hay muchas zonas ciegas, y uno nunca sabe si alguien se cuela. En esa ocasión, hice mi primer recorrido a las 11, y todo estaba bien. Silencio total. Solo se oía el zumbido de los fluorescentes. Me senté en mi cabina con un café, puse algo de música bajito y me puse a revisar el celular. A la 1, me tocaba el segundo recorrido. En cuanto entré al pasillo que conecta con el almacén de cajas, noté algo raro. No había luces encendidas. Pensé que quizá el temporizador estaba fallando, así que caminé con la linterna. El lugar estaba helado, más de lo normal. Me crucé de brazos, seguí avanzando, y justo antes de doblar a la izquierda hacia la sala de impresión, escuché lo que sonaba como un golpe seco, como si algo se hubiera caído. Me detuve. Apagué la linterna un segundo y aguzé el oído. Silencio otra vez. Caminé despacio, y al doblar, vi una caja abierta en medio del pasillo. No debería estar ahí. Me acerqué, la inspeccioné, y era una de las cajas de residuos de papel. Estaba vacía. Pensé que tal vez alguien la había dejado mal colocada y se cayó. La acomodé a un lado y seguí. Todo lo demás parecía en orden. Volví a la cabina. A las 3 de la mañana hice el tercer recorrido. Esta vez llevé la linterna encendida todo el tiempo y pasé directo por el mismo lugar. La caja seguía en su sitio, pero al fondo, en la sala de impresión, me pareció ver una luz encendida. Pensé que sería algún foco defectuoso. Cuando entré, efectivamente, uno de los focos parpadeaba. Justo cuando me acerqué para observarlo, se apagó. Revisé el interruptor. Estaba en off. No tenía sentido. Miré alrededor. No había nada fuera de lugar. Entonces sonó una puerta cerrándose. Di un respingo. El sonido venía del otro extremo del pasillo. Caminé rápido hasta allá y revisé todas las puertas. Todas cerradas. Volví a la cabina un poco inquieto. Pasadas las 4, mientras revisaba las cámaras, una de ellas mostró un movimiento. Era la cámara 7, la que apunta al comedor de empleados. Vi como una de las sillas, lentamente, se deslizaba unos centímetros hacia atrás. No había nadie. Parpadeé varias veces, como si estuviera viendo mal. Rebobiné la grabación. Ahí estaba, la silla, quieta, y luego deslizándose sola. No era mucho, apenas unos 5 centímetros,
pero lo suficiente para hacerme sentir incómodo. Cogí la radio y le hablé a Jorge, mi compañero del siguiente turno, que ya estaba por llegar. Le conté rápido, y me dijo riéndose que ese lugar tenía sus cosas, que a veces pasaban cosas así, y que ya varios guardias antes se habían ido por eso. ¿Cómo que se fueron?, le pregunté. Pues sí. Uno renunció a los 3 días. Otro no quiso volver a entrar al almacén. Dicen que es porque hace años un tipo se quedó encerrado ahí una noche, sin que nadie lo supiera, y lo encontraron al día siguiente, todo golpeado. Pero bueno, eso quién sabe si fue cierto. No me reí. Esa historia no me tranquilizó en lo más mínimo. El resto del turno pasó sin incidentes. Pero desde esa noche, las cosas no volvieron a sentirse igual. Empecé a notar detalles. Luces que titilaban sin razón, ruidos leves en las oficinas vacías, puertas que aparecían abiertas, aunque yo mismo las había cerrado con llave. Lo hablé con otros compañeros. Todos sabían algo. Nadie lo decía directamente, pero todos tenían sus anécdotas. Una semana después, me tocó quedarme solo toda la noche porque el otro guardia estaba enfermo. Desde el inicio me sentí incómodo. Todo estaba demasiado silencioso. Hice mis recorridos más rápido de lo habitual y traté de no alejarme mucho de la cabina. A las 2:30 de la madrugada, las cámaras se congelaron por unos segundos. Todas. Cuando volvieron, una silla que antes estaba debajo de una mesa ahora estaba fuera, como si alguien se hubiera sentado y luego levantado. Esa fue la última vez que me quedé solo. Hablé con el supervisor y le pedí que me cambiaran de turno, o al menos que nunca más me dejaran a cargo sin alguien más. No me creyó del todo, pero accedió. Sigo trabajando en la fábrica, pero ya no hago rondas solo. Y cuando algo raro pasa, ya ni me molesto en explicarlo. Solo lo anoto en el reporte con una frase corta: actividad fuera de rutina. Sin evidencia concluyente, pero yo sé lo que vi y lo que sentí. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.